carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Vamos a la palabra. Estamos en una serie de 4 mensajes llamados Betsabé, porque el tema, el trasfondo, mejor dicho, el fondo de la historia aquí, aunque tocamos otros temas, es basado en la historia de Betsabé, lo que le pasó, lo que le sucedió a Betsabé con David. Y la estamos entonces analizando a la luz de lo que sufrió Betsabé como mujer de otro hombre, casada con otro hombre, y el rey la manda a traer para tener relaciones sexuales con ella solo porque quiso. Y ahí empezó el problema. No solo un problema para Betsabé, para David también, y para otros que sufrieron las consecuencias. Betsabé fue una víctima, Urías, su esposo, fue otra víctima, porque para que Urías no se diera cuenta, David lo mandó al frente de la batalla para que lo mataran, deshacerse de Urías, según él, y se arreglara el problema. Y no se arregló, se agravó. Y entonces Dios, para disciplinar a David, dijo: el niño que va a nacer va a morir. Y entonces tenemos todavía otra víctima más, el niño, porque el pecado siempre trae consecuencias. Pero cuando nosotros se nos mete en la cabeza y en el corazón pecar, nunca pensamos en las consecuencias que va a traer y en lo que vamos, en la tristeza que le vamos a causar a otro o a otra, que se van a convertir en víctimas de nuestras fallas. Entonces siempre pensemos en eso. Entonces el pasaje central que estamos usando es segundo de Samuel, capítulo 11, que no lo vamos a ver hoy, pero para los que están hoy oyendo el primer mensaje, ya los otros 2 ya están en YouTube, los pueden escuchar para que sigan la serie. El primero hablaba de la víctima o las víctimas del pecado, David y el sufrimiento de Betsabé. Las víctimas del pecado se llamaba el primer mensaje. El segundo mensaje, prediqué hace 8 días, nos hablaba de la ley del amor, que fue lo que le faltó a David, porque David lo que tuvo fue una falta de amor, porque el amor no le hace mal al prójimo. El amor nos hace pensar en los demás primero que en nosotros mismos. Y entonces David pensó solo en él, en satisfacer sus propios deseos pecaminosos, sin pensar en nada. Abusó de su poder, de su posición que tenía como rey de Israel para hacer lo que quiso. Y el mensaje de hoy tiene que ver con esa ley del amor, porque alguien me podría preguntar hoy hace 8 que oyeron el mensaje: sí, pastor, pero es que viera qué tirada, porque yo no siento amor, o yo no puedo tener amor para con fulanito o con fulanita, etcétera. Me cuesta amar a tales o cuales personas, ¿sí? Porque lo que hablamos fue que la ley de Dios se resume en eso, en amor, en amar al prójimo, en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. El asunto es que si yo digo que amo a Dios, pero no amo al prójimo, mentira, no amo a Dios. Pero si yo amo al prójimo, más bien estoy demostrando que amo a Dios, porque eso es lo que dice Dios en su palabra: demuéstreme que me ama amando al otro o amando a la otra. Si yo amo a mi esposa, yo no le voy a causar dolor dándole vuelta con otra mujer. Y si yo amo a esa mujer, tampoco voy a causarle dolor, si es casada, el dolor que ella le va a causar al esposo de ella.
y a los hijos, porque estas cosas pasan, hablando solo de adulterio. Pero si habláramos de otro montón de pecados que vienen, pecados, robo, fornicación, hablemos de abuso sexual, hablemos de cualquier otro pecado, todos siempre va a haber víctimas. Y si yo no tengo amor, entonces no voy a poder vencer aquello. Y a David le faltó. David estaba como un témpano de hielo, estaba frío. El fuego del Espíritu de Dios que estuvo en él cuando mató a Goliat, porque lo mató a Goliat porque el Espíritu Santo estaba sobre él, y estuvo sobre él desde que lo ungieron como rey, cuando era un niño. Ese Espíritu de Dios que lo inspiró para componer tantos cantos, tantos salmos que nos bendicen en este tiempo, ese Espíritu de Dios, David lo tenía completamente apagado y contristado. Por eso hizo tantas tonterías, una detrás de otra. Un pecado lleva a otro. Pero entonces el mensaje de hoy tiene que ver cómo recibimos ese amor. Necesita haber un cambio. Tiene que haber, hermanos, un trasplante de corazón. Yo no sé, este hubiera sido un buen nombre para este mensaje. Un trasplante de corazón. Porque si el corazón no cambia, no va a cambiar nada. Pero se supone que si yo creo en Cristo, le entrego mi vida a Él y me arrepiento de mis pecados y le entrego mi vida a Él, ahí es donde empieza la nueva vida, porque Él me va a dar lo que yo necesito para vencer el pecado. Es la obra sobrenatural de Dios por medio del Espíritu Santo en mi vida o en la vida de ustedes. ¿Qué fue lo que pasó cuando yo me convertí a Cristo? Porque si yo era un desordenado, mujeriego, fiestero, ladrón, con negocios mal habidos, etcétera, ¿qué fue lo que pasó en mi vida que yo dejé todas esas cosas? Voy a hablar en mi persona. Hubo un trasplante de corazón. Creí en Cristo, me arrepentí de sus pecados, le creí al Espíritu Santo cuando vino y me convenció de que yo era un pecador. Yo le dije: Señor, sí es cierto, estoy de acuerdo, estamos de acuerdo, y me he rehusado a arrepentirme. Entonces le creí, el Espíritu Santo entonces vino a mi vida, me transformó y me puso un nuevo corazón, y comencé entonces a amar. Y entonces, como comencé a amar, ya dejé de hacer todas las tonterías que hacía. Que a la primera que afectaba, bueno, después de Dios, a la primera que afectaba era mi esposa. Entonces la Biblia enseña que el amor mismo es fruto de la obra de Dios en nosotros. Dios no solo nos manda a amar, nos capacita para amar. Es que ese es el punto. Hay mucha gente en las iglesias esforzándose por cambiar, esforzándose por dejar la droga, esforzándose por dejar la pornografía, esforzándose humanamente. Pero les digo, se puede tal vez, como el alcohólico anónimo que tiene la botella tapada. Pero si no hay un milagro, si no hay ese milagro de una transformación en el corazón, el trasplante de corazón que te quita los deseos pecaminosos, si no existe eso, nada va a cambiar. Usted puede estar absteniéndose. Estoy en abstinencia, pero la abstinencia fácilmente se acaba. Pero si hay un trasplante de corazón, ese milagro que necesitamos todos, ahí las cosas van a ser diferentes. Dios nos capacita para amar, y Dios nos capacita con su Espíritu Santo y nos da un corazón nuevo. David tenía muchas ventajas: conocía la ley, escribía salmos, había experimentado la presencia de Dios. Sí, David había experimentado la presencia de Dios. Dios le hablaba. David es un profeta. Ustedes leen los salmos y ustedes ven a David profetizando. Profetizó muchas veces acerca del Mesías, acerca de Cristo. Salmo 22, por ejemplo, la crucifixión, la profetiza David. Era un ungido de Dios, una persona que Dios la usaba poderosamente.
Vean, para que pensemos en nosotros mismos también, ¿verdad? Experimentaba la presencia de Dios. Dios le hablaba. En la cueva de Adulam, mientras andaba huyendo de Saúl, escribió los mejores salmos, porque recibió el consuelo de Dios. Dios lo ayudó, etcétera. Entonces se inspiró escribiendo salmos. Sin embargo, cayó. ¿Por qué? Porque el problema del hombre nunca ha sido únicamente la falta de información. No, David sabía todo, de la ley de Dios, etcétera. El problema es el corazón, y por eso Dios nunca prometió solamente mejores mandamientos. No prometió mejores mandamientos, no lo cambió. Dios dijo: no, lo que esta gente necesita, no le sirve el asunto de que los mandamientos estén escritos en piedra. Necesitan los mandamientos escritos en el corazón. Prometió un corazón nuevo, y aquí empezamos con un pasaje lindísimo que está en Ezequiel capítulo 36, y si traen la Biblia, ábranla en ese pasaje. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Yo la mía la tengo por aquí. Ezequiel es uno de esos profetas que profetizan acerca del nuevo pacto. Y una de las cosas que escribe más es esto, acerca de este milagro que hace Dios llamado el nuevo corazón. Póngale atención. Capítulo 36, leamos desde el versículo 25. Oiga lo que dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis purificados de todas vuestras impurezas, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Pensemos que Dios está renovando nuestro espíritu. Hablemos de que aquí, al hablar de espíritu, se trata del espíritu del hombre. Él renueva nuestro espíritu, porque dice la Biblia que nuestro espíritu estaba muerto en delitos y pecados. Entonces Él renueva nuestro espíritu. Sigo adelante. Y dice: quitaré de vosotros el corazón de piedra. ¿Se da cuenta? Y os daré un corazón de carne, trasplante de corazón. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahora sí, este es el espíritu de Dios, porque nosotros tenemos un espíritu. Eso nos lo dio Dios. Eso es parte de la semejanza, de la imagen y la semejanza que tenemos para con Dios. Es que Él es espíritu, y nos dio a nosotros un espíritu para que nosotros podamos comunicarnos de espíritu a espíritu con Dios. Cuando usted habla con Dios, usted puede hablar con Dios en la carne, o puede hablar con Dios desde su espíritu. Y si escucha aquí adentro algo que le habla, es que Dios le está hablando a su espíritu. Sigo adelante. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Oiga lo que dice aquí. Y ustedes van a andar, dice. No, aquí dice: haré que anden. Porque Dios vio que en el antiguo pacto, Moisés y todo su séquito, y de ahí para acá, ninguno pudo cumplir la ley escrita en piedra. La violaron rápido. Pero entonces Dios hace un cambio de corazón para que entonces podamos andar en sus estatutos, en sus preceptos, y los pongamos por obra. 28 dice: habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Bueno, dejemos eso aparte. Ok, entonces muchas veces pensamos que el evangelio, quiero decirles el punto, que devolvemos un poquitito ahí, el punto 1. Juan Pablo: Dios prometió un corazón nuevo. Dios no vino solamente a perdonar pecadores, no vino solamente a eso. Muchas veces pensamos que el evangelio consiste solamente en perdón, pero Dios promete mucho más que eso, y es lo que acabamos de leer. Vamos a observar los verbos aquí. Le dice: yo daré, les daré, yo quitaré, yo pondré, yo haré. ¿Ve que es un trabajo de Dios? Y eso lo necesitamos todos. Esta es la gran diferencia de la religión al cristianismo verdadero bíblico. La religión te dice preceptos y ordenanzas de hombres.
haga esto, haga lo otro, y la gente lo hace y lo repite porque le dijeron, pero no hay corazón nuevo, no hay cambio, no hay nuevo nacimiento, porque todo comienza con Dios. Dios cambia nuestros deseos cuando el Espíritu Santo pone un corazón nuevo. Dios cambia nuestros deseos. Volvamos a David. ¿Qué necesitaba David aquella tarde cuando salió ahí al terrado con su corona y su traje de rey? Y desde arriba vio allá abajo, yo no sé cómo hizo, allá una mujer que estaba bañando en el patio de su casa, ¿verdad? ¿Qué necesitó David de aquella tarde? ¿Necesitó más soldados? ¿Necesitó más vigilancia? ¿Necesitó más disciplina? ¿Necesitó más conocimiento? No. Necesitaba amar más a Dios y al prójimo que a su propio deseo. Pero ningún ser humano puede producir eso por sí mismo. Por eso Dios promete cambiar el corazón, no solamente nuestras acciones, nuestros deseos, porque el pecado siempre nace primero como un deseo desordenado. Y tenemos entonces que tener un corazón nuevo para poder rechazar aquel deseo o aquel deseo desordenado que viene a nuestra mente. El Espíritu Santo comienza transformando precisamente ese lugar donde nacen los deseos del corazón. Jesús mismo lo dijo. ¿De dónde nacen los adulterios? ¿De dónde nacen los robos? ¿De dónde nace todo lo malo? El corazón. Entra por los ojos, baja el corazón, y si se queda en el corazón y lo atesoro, lo pongo por obra. Y al final trae o da a luz la muerte, como pasó en este caso. El Espíritu Santo produce lo que nosotros no podemos fabricar. ¿Se acuerdan de Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23? Ahí lo van a tener en la pantalla, pero si usted quiere lo apunta por ahí o lo busca en su Biblia. Dice Gálatas 5, 22, mas el fruto del Espíritu, con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y este otro, el último, templanza, que quiere decir dominio propio. Diga, dominio propio. Ok, eso es templanza. Y dice Pablo, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir eso? Que contra tales cosas no hay ley. No, porque no hay una ley que condene tales cosas. La ley no condena al amor, la ley no condena el gozo, la ley no condena la paz, la ley no condena la paciencia, ni la benignidad, ni la bondad, ni la fe, ni la mansedumbre, ni el dominio propio. Pero eso es fruto del Espíritu Santo, dice aquí. Observemos eso. No dice el fruto del esfuerzo humano, dice el fruto del Espíritu Santo. Pero esto viene con el nuevo nacimiento, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, reconociendo que estamos mal delante de Dios y le decimos: Señor, acepto, estoy condenado, voy para el infierno si sigo así. Pero Señor, me dijeron, o leí en tu palabra, o me contaron, o lo vi en una película, lo escuché en una canción, lo oí del pastor Alan en la iglesia Fuente de Vida cuando fui un día. Señor, ahora entiendo que yo necesito arrepentirme de mis pecados y aceptar que tú moriste por mí en la cruz. La muerte mía la sufriste tú en la cruz, Señor, para que ahora yo pueda tener vida eterna. Mis pecados fueron pagados en la cruz, Señor. Entonces el Señor dice: creyó, yo quiero hacerte mi hijo, y para que seas mi hijo te tengo que enviar el Espíritu Santo. Y cuando nos envía el Espíritu Santo, dice la Biblia que Él es el Espíritu de adopción. A través de eso somos adoptados como hijos. Él viene a vivir en nuestro corazón y entonces nos transforma. Y se aplica el pasaje de Ezequiel que acabamos de leer. Nos quita el corazón de piedra, nos pone un corazón nuevo, donde Él mismo va a hacer que nosotros cumplamos la ley, porque Él es el que toca el corazón, lo cambia. Y ahora entiendo, claro, ahora entiendo por qué no hacer esto ni hacer lo otro. Ahora la ley está escrita en mi mente y en mi corazón.
Eso es el fruto del Espíritu: el amor, la paciencia, la bondad, el dominio propio, no el demonio propio, sino el dominio propio. David, demonio propio tenía David ahí. No digan que es que yo dije que David estaba endemoniado, es una simple, ¿verdad? Como para que entendamos. Le hizo caso el diablo a David. Todo eso es producto de una vida rendida al Espíritu Santo. Cuando viene el fruto es del Espíritu. Y el último fruto mencionado aquí parece responder directamente a la caída de David. Le faltó dominio propio. David perdió el dominio de sí mismo. El Espíritu Santo produce precisamente aquello que el pecado destruye. Exactamente. Lo que le faltó de dominio propio lo produce el Espíritu Santo. Entonces, el amor no se fabrica, el amor se recibe. El corazón nuevo se recibe y Dios cambia todo tu mentalidad. Romanos 5:5 dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que es el Espíritu Santo, el Espíritu de amor? Eso significa que el amor que vence el egoísmo no nace primero de nosotros, nace de Dios. ¿Por qué yo menciono otra vez egoísmo? Porque cualquier pecado se traduce en egoísmo. Soy egoísta cuando solo pienso en mí. Entonces, si yo soy egoísta, voy a robar, porque solo pienso en mí y no me importa el otro. Si soy egoísta cuando yo, no sé, tengo un vicio, drogas, alcohol, lo que sea, solo pienso en mí, no me importan los demás. Egoísta, el ego, estoy lleno de aquel ego. Cualquier persona también que sea egocéntrica necesita un corazón nuevo. Eso significa que el amor que vence al mundo, que vence al egoísmo, nace primero, pero tiene que nacer de Dios, porque es Dios amando en nosotros. Necesito que Dios ame a través de mí. El amor de Dios derramado en mi corazón por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de 1 Corintios capítulo 13? El amor es benigno, el amor no siente envidia, el amor no es jactancioso, el amor no tiene rencor. ¿Se acuerdan de toda esa descripción del amor en 1 Corintios capítulo 13? Se refiere al amor de Dios. Al amor de Dios. Usted no le puede pedir a una persona que no tiene a Dios, que no tiene a Cristo, que ponga en práctica 1 Corintios capítulo 13. No puede hacerlo. Necesita nacer de nuevo. Necesita al Espíritu Santo que le haga el trasplante y que esté en su corazón para que pueda Dios mismo amar a través de esa persona. Entonces, es Dios amando en nosotros. ¿Qué descanso produce eso? No estamos intentando fabricar algo imposible, estamos aprendiendo a permanecer en aquel que ya posee ese amor perfecto. Entonces, ¿qué necesito cuando ya yo tengo al Espíritu Santo, cuando he nacido de nuevo, cuando ya me hicieron un trasplante de corazón? Ahora necesito permanecer, dice la Biblia. Jesús lo dijo así. Jesús utiliza otra imagen en San Juan capítulo 15, se los recuerdo. San Juan capítulo 15 es el pasaje de yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. La vid es la mata de uva, los pámpanos son las ramas. Y dice Jesús: todo pámpano que en mí no permanece será cortado y echado al fuego. Porque separados de mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Entonces, la vid y los pámpanos es una ilustración que usa Jesús para decirnos: necesitan estar unidos a mí. Nunca dice esfuércense por producir fruto, porque Él dice tienen que estar unidos a mí para producir fruto. Es más, ni siquiera dice producir, dice llevar fruto. Llevar. El fruto es del Espíritu. Él es el que lo produce en nosotros. No dice esfuércense por producir fruto, dice permaneced en mí, dice Jesús. El fruto aparece porque la vida de la vid, o sea, Jesús,
circula por el pámpano, la savia de la vid, que es Jesús, circula a través de él a las ramas que somos nosotros. No vence el pecado simplemente porque se esfuerza más la persona. La persona lo vence porque Cristo vive en él. Es como tener una vacuna que le da que no solo le da instrucciones a nuestro cuerpo qué tiene que hacer, no. La vacuna viene a defender al cuerpo de los anticuerpos, de todo aquello que viene a atacarlo. Le comunica algo que el organismo necesita para responder. Eso es lo que nos da el Espíritu Santo. Cuando vienen las tentaciones, cuando vienen las acechanzas del diablo, las trampas. Entonces, de forma semejante, Dios no solo nos dice no seas egoísta. Dios nos dice más bien nos da el fruto de su espíritu para derrotar al egoísmo. Es decir, nos comunica una vida que antes no teníamos. La diferencia es importante. La ley señala el camino, la ley dice qué hay que hacer, pero el Espíritu da las fuerzas para caminar por ese camino. Ya Él es la capacidad sobrenatural que necesita todo ser humano. David mismo entendió esto. Después de caer, David no dijo solamente perdóname. ¿Se acuerdan que delante del profeta Natán, en el capítulo 12 de 2 de Samuel, él reconoció y dijo: he pecado? Pero en medio de aquello que está pasando, David escribe un salmo precioso. Y es lindísimo, porque Dios permitió todas estas cosas que le pasó a David porque sabía que ustedes y yo íbamos a leer la Biblia un día. Porque yo no sé quién pensó que la Biblia es para perfectos. No, la Biblia es para personas imperfectas, como todos nosotros. Y por eso vino a morir Jesús, por personas imperfectas, para que a través de su sacrificio nos viéramos perfectos delante de Dios, pero para que necesitáramos también su ayuda sobrenatural, la ayuda del Espíritu Santo. Yo les invito a que terminemos entonces leyendo el Salmo 51. Con esto vamos a ir terminando. Salmo 51. Este salmo lo escribe David cuando está pasando ese duelo, digámoslo de esta forma. Porque cuando uno entiende que pecó, uno entra en duelo. Cuando el Espíritu Santo viene y te convence, uno entra como en un duelo. Uno dice: sí, qué bestia, ¿verdad? Por lo menos yo digo así. Pues le pido perdón al Señor. Pero no, es que el Salmo 51, de hecho, tiene un titulito ahí en sus Biblias, que es parte del Salmo, que dice: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y si alguno no sabe qué pasó cuando vino a él Natán el profeta, lea el capítulo 12 de 2 de Samuel. Fue cuando fue convencido de su pecado. El mismo David dictó la sentencia contra una persona que hacía esa cosa, y el Natán el profeta le dijo: tú eres ese hombre. Y él entendió, entró en razón del montón de cosas malas que había hecho, entre ellas homicidio. Y entonces David dice: ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿A cuánto les ha pasado que le fallaron a Dios, lo que sea? Porque cada quien es diferente. Y usted le pide perdón a Dios, pero usted siente que no se siente como perdonado, o no se siente sucio todavía. Así está David. Y una vez les recomiendo, dice la Biblia, eso lo dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tómese de esa palabra.
para que cuando usted le haya fallado a Dios, vaya delante de su presencia, confiese sus pecados. Confesar los pecados es decirle: Señor, estoy de acuerdo, lo que hice estuvo mal, metí la pata. Pero dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted tiene que aceptar o pedirle a Dios: límpiame, Señor, de mi pecado, y aceptar: sí, Dios me limpió. Yo quiero sentirme limpio, Señor, quítame esto, Señor. Yo no quiero sentirme sucio ya de esto. Y levántese, si está de rodillas, si está sentado o como sea, levántese de ese lugar perdonado, creyéndole al Señor que por su sangre derramada en el Calvario, porque dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice el versículo que sigue, pone el que sigue, a ver. Ajá. No, el anterior más bien. El 8, creo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados y Él nos limpia, ¿cómo? A través de su sacrificio, de su sangre, como cantábamos ahora. Entonces, sigamos leyendo el Salmo. Dice: lávame, Señor, más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David no tenía la sangre de Cristo. Nosotros sí, ahora. Ahora se ofreció un sacrificio delante del Dios de los cielos. Aquí en la tierra se derramó la sangre más pura que podía existir, la sangre del Hijo de Dios hecho hombre. Entonces ahora podemos acudir a la sangre del Cordero para que nos lave de nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Y Dios te va a perdonar, porque usted con solo decir: Señor, yo creo en la sangre de que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, sepa que sí, que Dios lo perdona. Bueno, sigue diciendo, versículo 3: porque yo reconozco mis rebeliones. Ve, es eso, se trata de reconocer, como dice Juan ahí, reconoció su rebelión. Mi pecado está siempre delante de mí, dice David. David seguro se había dado contra las paredes cuando entendió el montón de cosas que había hecho. Vean lo que dice el 4: contra ti solo he pecado. No era contra Urías y Betsabé. Sí, ellos fueron las víctimas, pero cuando uno peca, contra el primero que peca es contra Dios. Y si entendiéramos solo eso, no pecaríamos, porque al primero que hay que demostrarle el amor es a Dios. Siempre les he dicho, si yo entendí que Jesús murió, dio toda su vida, entregó su sangre derramada en la cruz por mis pecados, para pagar por mis pecados, ¿cómo es que yo voy a seguir en mis pecados si tanto le costó a Él pagar por esos pecados? Sería muy sinvergüenza y sería pisotear su sangre, su sacrificio. Y entonces David dice: contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Y dice: y he tenido por puro en tu juicio, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y dice: tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán mis huesos que has abatido. Todo eso es disciplina. Si pueden leer el Salmo también 32, el Salmo 38, van relacionados con esta situación que estaba pasando David. Y dice el versículo 9: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y dice: crea en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Ahí pueden leerlo en su casa lo que sigue. Entonces, en el Salmo 51 pidió algo mucho más profundo David, más que perdóname. Pidió: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No dijo: arregla un poco ese corazón. Dijo: crea, Señor, lo que necesito es un cambio de corazón. Ese verbo crear es el verbo bara,
que aparece en Génesis es el mismo usado en Génesis 1 cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra. Eso es lo que está diciendo David. David reconoce que necesita una obra que solo Dios puede realizar. Solo Dios puede quitar corazón de piedra y poner corazón de carne. Y añade: no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Se da cuenta? Que él había vivido con el Espíritu Santo. Dios lo usaba poderosamente a David. David no solo mató el gigante por el Espíritu de Dios que tenía en él. David también, cuando Saúl estaba endemoniado, Dios le había mandado un espíritu malo que lo atormentara por desobediente. Y David llegaba y tocaba el arpa y cantaba, tanto que el espíritu malo salía huyendo. Dios lo usaba de muchas formas y de muchas maneras a David. Luego lo usó como rey, etcétera, haciendo salmos, tantas cosas. Entonces David comprendió que el verdadero problema estaba en su interior. Entonces le pregunta, la pregunta no es solamente ¿cómo puedo dejar este pecado? La pregunta más profunda es: ¿estoy viviendo diariamente dependiendo del Espíritu Santo o estoy dependiendo de mí mismo? Porque una persona puede conocer mucha Biblia, se la puede saber de tapa a tapa y aún así caer. Pero un corazón rendido diariamente a Dios encuentra una ayuda sobrenatural. Y termino con esto: Dios nunca nos pidió vencer el pecado con las mismas fuerzas con las que caímos en él. O sea, Dios no es tan injusto como para cuando venimos a Cristo y le pedimos perdón por nuestros pecados arrepentidos y le decimos: Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, yo quiero serte agradable, quiero seguirte. Dios no va a ser tan injusto como para decir: bueno, va a ver si puede, ¿verdad? Por eso no existe el asunto ese de que Dios hace un borrón y cuenta nueva. No, Dios hace, cuando usted viene a Cristo, Dios hace un borrón y no existe cuenta nueva. Porque la cuenta nueva o la cuenta vieja fue puesta sobre Cristo en la cruz. Y ahora Dios no es tan inconsciente de dejarnos otra vez ahí, a como veníamos. No, ahora les voy a dar el Espíritu Santo, les voy a dar un corazón nuevo, les voy a dar la ley escrita en sus corazones, les voy a dar la fuente del amor para que puedan seguir adelante. El Evangelio no consiste únicamente en que Dios perdona pecadores, consiste también en que transforma pecadores. Eso es. Ese es el Evangelio, una transformación. Entonces el Señor no vino solo a perdonar nuestros pecados, vino también a transformarnos para que vivamos una vida agradable a Él y demos testimonio. Entonces termino aquí repasando las 3 predicaciones. La primera: víctimas del pecado. David le causó gran sufrimiento a Betsabé y a otros. La segunda: la ley del amor, el remedio que Dios quiere escribir en nuestro corazón. Pero la de hoy es que solo con un corazón nuevo, la obra sobrenatural de Dios por medio del Espíritu Santo puede llevarse a cabo. Y venga de hoy en 8, porque vamos a rematar con Betsabé otra vez. El título del mensaje es: el Dios que ve a las Betsabé, para ver cómo termina la historia de Betsabé. Porque no puede ser que esa muchacha haya sufrido tanto y haya sido víctima simplemente ahí para llenar un espacio en la Biblia. No, Dios tuvo cuidado de ella. Entonces le invito a que usted no se lo pierda. Amén, póngase de pie. Vamos a orar. Yo no sé, mire, yo conozco a la mayoría de los que están aquí porque son parte de nuestra familia, pero otras personas que vienen hoy por primera vez, yo no sé si han andado apartados del Señor, o no sé si nunca le han pedido perdón a Cristo, al Señor, por sus pecados y se han arrepentido de ellos. Si sienten que no son hijos de Dios, que andan lejos, pues este es el tiempo, el mejor momento para hacerlo.
cada uno y cada una de los que estamos aquí, como lo hicimos todos en algún momento cuando creímos en Cristo. Así es que eso es lo primero que vamos a hacer. Si usted piensa que no tiene a Cristo y quiere hoy empezar una nueva vida, haga conmigo esta oración y dígale: Señor Jesús, yo creo en tu sacrificio. Señor Jesús, ahora entiendo que necesito un nuevo corazón. Ahora entiendo que mi corazón ha sido de piedra, Señor, porque he sido duro. Pero hoy entendí por tu obra, la obra del Espíritu Santo, de que necesito cambiar. Pero no puedo solo, Señor. Pero sí reconozco mis pecados. Reconozco que he sido desobediente. Reconozco que he andado lejos. Reconozco que, Señor, he sido rebelde a tu llamado. Pero hoy, Señor, te pido que mi vida cambie, Señor. Necesito un trasplante de corazón. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Jesús, perdona mis pecados y límpiame de toda mi maldad. Yo creo que moriste en la cruz para pagar por mi condena, Señor Jesús. Gracias por eso, Jesús. Pero yo quiero recibir ese regalo, el regalo de la salvación, el regalo de ser tu hijo. Ven a mi vida, entra en mi vida y capacítame, como dijo este pastor hoy, Señor. Así como ese pastor fue cambiado, yo quiero cambiar también. Que la obra que tú hiciste en él, Señor, la hagas en mí, Señor, también. Porque yo quiero dejar de esforzarme tanto en mis fuerzas ya y ahora, Señor, que tú pongas un espíritu recto dentro de mí, como dijo David. Señor, hoy quiero decirte, como dijo David: crea en mí un corazón limpio, Señor. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, dame tu Espíritu Santo para vivir la vida, Señor, que tú quieres que yo viva, para convertirme en tu hijo, Señor, a partir de hoy, o tu hija, Padre, en el nombre de Jesús. Hazme una nueva criatura, en el nombre de Jesús. Y los demás pueden orar diciéndole: Señor, aquí estoy. Yo quiero permanecer en ti. Tal vez me he enfriado. Tal vez, Señor, he pensado cosas que no tengo que pensar. Tal vez he hecho cosas que no tengo que hacer. He mostrado la falta de amor, Señor. Seguramente porque no he estado, Señor, unido a ti. No he permanecido en ti, Señor Jesús, como dice tu palabra. Y tu palabra dice que separados de mí nada podéis hacer. Señor, no, yo quiero estar cerca de ti, Señor Jesús, para que la savia, Señor, de esa vid fluya, Señor, a través tuyo a mi vida, Señor, que soy la rama, Señor, para que haya fruto en mí, para que el fruto de tu Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, Señor, y el dominio propio, Señor, que tanto necesitamos todos, Señor, en el nombre de Jesús, venga a mi vida y se manifieste, Señor, en el nombre de Jesús. Lléname, Espíritu Santo, lléname más y más. Ahora entiendo, Señor, que todo esto que pasó, Señor, tenía propósitos. No fue por tu voluntad, porque tú no pones a nadie a pecar, Señor. Porque tú no eres el autor del pecado, ni quieres que nosotros pequemos, y mucho menos David, Señor. Pero usaste aquella historia tan dura, Señor, para que este hombre pudiera terminar escribiendo este salmo y poder entender que hay perdón para el que se arrepiente, que hay restauración para el que de corazón se arrepiente, Señor. En el nombre de Jesús, renuévame, restáurame, hazme de nuevo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vengan todos aquí, fuente de vida nos llama, en su amor infinito encontremos esperanza. Sus puertas siempre abiertas para el corazón sincero, juntos en esta familia, el amor es nuestro sendero. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al final hallarás. Luz divina nos guía,
fortaleza en cada día, con fe y armonía. Aquí se encuentra la alegría. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás.